Y en este video vamos a hacer una revisión con respecto al diseño de controladores utilizando la técnica de realimentación de estados. Entonces, para esto, pues partimos de este sistema representado en un diagrama de bloques que es equivalente pues a la descripción matemática que tenemos aquí, es decir, x punto, es decir, las variables derivadas que estarían aquí en esa parte del esquema de bloques, sería representado por este sistema. ¿Sí? Lo que vamos a hacer ahora pues es una representación del sistema en diagramas de estados en Laplace. Entonces, para eso definimos que mi entrada U, está representante de la ecuación aquí, está en este sector, es decir, antes de ingresar a B, y la variable Y, es la salida, pues es el x de t, pues por el vector c, tal como representa aquí en esta ecuación. Bien, vamos ahora a hacer la transformada de Laplace de este sistema, ¿sí? Y llevarlo pues en función de la variable s. Entonces recordemos que la derivada, ¿sí? La derivada pues puede ser representada por una variable s multiplicado por x de s. Y tomamos esta expresión, ¿sí? Ahora vamos a tomar esa expresión para llevar ese término que está sumando hacia el otro lado restando, ¿sí? De tal forma que podríamos sacar un factor común. Sí, nos quedaría de esta forma. Inicialmente quedaría S menos A, pero recordemos que S no es una matriz, así lo es, entonces no puede hacer directamente esta operación, por lo que acudimos a la matriz de identidad. ¿Sí? Entonces, identidad por S menos A, pues eso sí podemos hacerlo, entonces por eso lo colocamos aquí. Sí, entonces, por otra parte, esta matriz de SI menos A, que está multiplicando, pasaría al otro lado, pues dividiendo, digamos, como lo conocemos en ecuaciones, pero en sistema o en álgebra lineal eso no sucede, entonces tendría que pasar como la inversa. ¿Sí? Ahora utilizo este x de s, ¿sí? Para completar el y de s que teníamos acá, ¿sí? Simplemente reemplazo el valor de x de s que obtuvimos, y tenemos que y de s es igual a c, que multiplica SI menos A inversa, y eso multiplicado por B y por U de S. Entonces vamos a establecer que esta matriz la conocemos, o la vamos a conocer de ahora en adelante como la matriz de transición del sistema, es la matriz de transición. Y que ya en temas pues relacionados con el comportamiento o la solución de los sistemas de estados, pues entraría en juego esta matriz de aquí. ¿Sí? Luego, pues tenemos ya el concepto de función de transferencia, es decir, la salida versus la entrada, ¿sí? Y no es nada más que C, que multiplica a la matriz de transición y también por el vector B. Entonces, de esta forma yo puedo pasar de un sistema matricial representado en estados a una función de transferencia expresada en Laplace. Entonces, recordamos que en una función de transferencia, el denominador, en el denominador pues es el polo característico en donde se obtienen los polos, y uno puede definir y podemos definir el comportamiento del sistema en términos de estabilidad o inestabilidad. ¿Cómo definimos ese comportamiento en un sistema de estados? Es con la matriz dinámica del sistema, que es la matriz A. Entonces, si es que yo obtengo los valores propios de esta matriz, estos valores representan los polos del sistema. Bien, ahora, tomando en cuenta pues esta pequeña introducción que se hizo con respecto a los sistemas representados en espacio de estados, ahora procedemos a hacer la realimentación. Entonces, como su nombre justamente lo indica, lo que toca es llevar los estados nuevamente hacia la entrada. Entonces, para hacer esto, pues nos valemos de este esquema, ¿sí? Donde tomamos a x de t, que serían todos los estados, multiplicamos por una ganancia k, ¿sí? Y nuevamente esta información lo llevamos a la entrada. Entonces vemos que estamos realimentando el sistema, ¿sí? Entonces el sistema ahora pues va a tener como entrada una R de t que sería la referencia, y Y como salida. Recuerden antes que existe R de t, pues existía un U de t aquí, pero este U de t va a ser reemplazado por este R de t menos el K por X, ¿sí? Entonces aquí está el sistema en lazo abierto, que vimos en la lámina anterior,
el lazo abierto, donde los valores propios del sistema que representan los polos del mismo está representado por la matriz A. Ahora reemplazamos el U que estaba aquí, que les había dicho que es igual a R menos K por X, ¿sí? Y tenemos pues de esta forma. ¿Sí? De esta forma, solo reemplace U, ¿sí? Me queda de esta forma. Ahora pues elimino los paréntesis y reordeno, ¿sí? De tal forma pues que tengo aquí tanto la matriz A como el resultado de B por K multiplicado por X, sacamos factor común y ahora pues este es mi sistema realimentado. Y recordemos, este es el sistema en lazo abierto y este sería mi sistema ya en lazo cerrado, es decir, un sistema realimentado tal como muestra la figura en bloques. Entonces, utilizando esta ecuación y usando la metodología anterior vista, pues podemos obtener también la función de transferencia en este término de realimentación, es decir, de un sistema realimentado, pues sería de esta forma. Y la matriz de transición cambiaría, Pero recuerden que todo esto ahora sería mi A, ¿sí? Mi A, digamos que teníamos de la ecuación original, mi A realimentado sería todo este término, ¿sí? Por lo que los polos del sistema en lazo cerrado se ubicarían cuando nosotros obtengamos los eigenvalores o los valores propios de este sistema, pues esos corresponderían a los polos del sistema, pero ya en lazo cerrado. Recuerden que lo anterior, sacar los valores propios de A, solo me da los polos del sistema, pero en lazo abierto. ¿Sí? Entonces esto ya puede darnos una información adicional. Bien, entonces para obtener el valor de K, ¿sí? Retrocedamos un poco. Recuerden que aquí todos estos términos son conocidos. El A, pues la dinámica del sistema. B y C, pues todo corresponde a un proceso de modelado matemático, pues que uno lo puede obtener, ¿sí? Después que termine ese proceso. Entonces son valores conocidos. RDT sería la referencia y E sería pues el resultado de la operación. Sin embargo, lo que no tenemos aquí es la constante K. Y esa constante K es la que se va a ajustar según los parámetros, según los requerimientos que nosotros tengamos para ese sistema. Entonces, ¿cómo encontrar ese valor de K? Sería lo que nos compete en este momento. Entonces, para eso vamos a partir de una expresión de función de transferencia general, que lo vamos a denominar una expresión canónica, ¿sí? Y entonces, desde esta expresión vamos a llevarlo a un sistema de espacio de estados. Entonces, para esto, voy a considerar que y de s sobre u de s, si es todos estos dos polinomios, ¿sí? Donde y de s pues, sería igual al polinomio que tenemos en el numerador y u de s sería igual al polinomio que tenemos en el denominador. Para dejarlo esto en una sola variable, vamos a multiplicar a esto por un z de s, ¿sí? Tanto en el numerador como en el denominador, ¿sí? Y luego pues separo únicamente para mirar mejor cómo quedan esas expresiones. Y de s es igual al numerador por esta variable z y u de s pues hace lo propio con la variable z. Entonces vamos a hacer la demostración o a ver a dónde llegamos con esta matriz, con esta expresión para formar la matriz, perdón. Y para esto pues vamos a considerar que n es igual a 4 y m es igual a 3 para reemplazarlo en este sistema. Entonces puedo cambiar este sistema en Laplace en un sistema de ecuaciones diferenciales, es decir, aplicando la transformada inversa de Laplace, ¿sí? Tanto para un tema como para y, como para u, es decir, para el tema de y como valor de salida y u como valor de entrada, ¿sí? Entonces lo tengo pasado a función de z. Luego con estas ecuaciones diferenciales, lo que puedo es aplicar el concepto de modelado matemático utilizando los espacios de estados que vimos en el video anterior, ¿sí? Entonces aplicaría pues que x1 sería mi z, ¿sí? X2 sería mi z punto, que sería la derivada, x3 sería el z2 puntos y así sucesivamente. De tal forma que yo puedo formar mis ecuaciones, mi sistema de ecuaciones, y mi salida pues quedaría que y estaría acá, pues y sería la combinación de todos los estados multiplicados por las constantes. Si tengo esto, pues yo puedo formar ya mi matriz, ¿sí? Mi matriz de estados, ¿sí? Mi espacio de estados del sistema, ¿sí? Y me quedaría de esta forma. Es decir, yo puedo pasar de un sistema
de una función de transferencia, más bien, mejor dicho, de una función de transferencia expresada en Laplace a un modelo de estados, ¿sí? Expresado en el tiempo. ¿Sí? Esto sería pues igual equivalente a mi sistema AX más B por U. Pero en particular tendríamos que tomar en cuenta que esto es un sistema canónico, es un sistema que parte de una forma base, ¿sí? La forma base es esa ecuación o esta forma de función de transferencia que estamos presentando aquí. ¿Sí? Entonces de eso parte y eso sería mi expresión en matrices canónicas. Bien, entonces X punto, pues tenemos que ese sistema y hay en términos generales, pues recuerden que habíamos hecho únicamente hasta 4, pero aquí dejamos en n, ¿sí? Para que sea general el tema. Y si ahora tomamos este sistema y lo realimentamos, recuerden que la ecuación era esta, era la ecuación de realimentación de estados, ¿sí? En forma matricial, o si extendemos la expresión que está en esta ecuación, ¿sí? Entonces tendríamos de esta forma, donde A, ¿sí? Representa todo esta matriz, B sería este vector de aquí, el vector columna, y K pues también sería otra matriz. Y entonces, si es que yo hago la multiplicación pues de estos valores, ¿sí? Lo que me va a quedar es esta resta justamente. Hago esta resta, ¿sí? Hago esta resta pues y me queda que A sub 0 más K1, ¿sí? Que quedaría en la parte última, A sub 1 más K2 sería en la segunda posición, y así sucesivamente hasta la última posición que tendríamos del A sub n-1 más K. Recuerden que si A sub n-1 es el primer coeficiente que está luego de s a la n en el denominador de la función de transferencia de forma canónica. ¿Sí? ¿Sí? Entonces ahora esta expresión corresponde a este sistema. ¿Sí? ¿Sí? Entonces, si hago el proceso inverso ahora, es decir, yo puedo tener esta expresión en forma canónica y ahora enviarlo a un sistema de función de transferencia, puedo aplicar el método inverso nada más, donde estos valores, si estos valores de aquí, pasan a ser parte del denominador o del coeficiente de las potencias del denominador, ¿sí? Estamos hablando pues de la función de transferencia. Bien, entonces ya tengo mi expresión en Laplace de mi sistema realimentado, donde también se encuentran las variables K, K sub 1, K sub 2, hasta K sub n. ¿Sí? Entonces ahora ingresa, pues hay que tomar en cuenta ahora los requerimientos del sistema. Recuerden que los requerimientos del sistema tienen que ver con el tema de tiempo de estabilización, con los sobrepicos máximos, ¿sí? Y al final todos estos requerimientos del sistema se convierten en polos del sistema. Recuerden, pues con el movimiento de los polos uno puede determinar si el comportamiento del sistema pues ante una ganancia. Entonces son polos específicos, ¿sí? Entonces, en resumen, todo requerimiento del sistema se convierte en polos. Entonces los polos, lo que vamos a llamarlo como polos deseados, son los polos pues, de lo solicitado, lo requerido para que el sistema funcione. ¿Sí? Entonces los polos también pueden ser representados de esta forma, y si yo resuelvo esta ecuación, ¿sí? Desde un polo 1, un polo 2 hasta un polo sub n, resuelvo esta ecuación, voy a tener pues una ecuación parecida, más bien de esta forma, ¿no? Donde tenemos s a la n, a s menos 1, s a la n menos 1, es decir, si nos damos cuenta, esta ecuación es muy parecida a la ecuación en la forma, ¿no? En la forma de Ahora, si mi requerimiento es que el sistema se comporte como yo deseo, es decir, que tenga el sistema el comportamiento de mis polos deseados, pues lo que sería evidente es que debería igualar, ¿sí? los polos de los dos sistemas, es decir, igualar los polinomios característicos. Entonces, si igualo los polinomios característicos tanto de los polos deseados como los polos del sistema realimentado, pues voy a tener la siguiente expresión, ¿sí? Donde esta parte de la ecuación correspondería a mis polos deseados y esta parte pues sería a los polos del sistema realimentado. Entonces lo que voy a hacer es simplemente igualar los coeficientes de tal forma que puedo ahora despejar, es decir, K1 va a ser igual a sub 0, pero este A sub 0 es de los polos deseados menos el polo del sistema, ¿sí? De hecho este A sub 0 sería del sistema original. Entonces hago lo propio para el K2,
y así sucesivamente para K sub n. Entonces, como ven, desde un sistema, ya que considero que el sistema debe ser canónico, podríamos establecer que el vector K, si el vector K se obtiene de la resta de los coeficientes de los polos deseados, ¿sí? O los coeficientes del requerimiento del sistema, menos los coeficientes de la función de transferencia, ¿sí? En forma canónica, ¿sí? Entonces, esto corresponde a mi vector de realimentación K en del sistema canónico, ¿sí? El vector de realimentación K ya lo podemos definir. Pero, ¿qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que sucede si el sistema no es canónico? ¿Sí? Como pasa en la mayoría de casos, el sistema no es canónico. No siempre vamos a encontrar el sistema de la forma que habíamos analizado desde el comienzo. Sí, por ejemplo, esa sería una buena presentación de un sistema no canónico, es decir, no tiene el 0, digamos, en el numerador, por ejemplo, aquí 0, que sería 1, y acá irían el tema de los polos. No existe eso, ¿sí? Entonces, ¿qué hacer cuando no es, el sistema es canónico? Entonces, pues, una de las opciones, sí, sería utilizar pues, un proceso inverso para poder llevarlo a canónico y luego, pues, aplicar alguna metodología, un cambio de una transformación lineal para poder llevar el K a un K canónico a un K que pueda ser utilizado por este sistema. Entonces, pues, podemos transformar ese sistema mediante esta ecuación que la dedujimos en los primeros slides, ¿sí? Y pues llegaríamos a esta expresión. Recuerden que esta expresión, si ya la conocemos, pues sería la expresión canónica del sistema. Entonces, deberíamos llevar el sistema no canónico mediante esta ecuación a un sistema canónico ya en Laplace. Luego de esto, pues ya sabemos cómo llevarlo a un sistema canónico en espacio de estados. Entonces, pues seguimos con el proceso, ¿sí? Y lo que tendríamos ya es un K1, K2, un K sub n, ¿sí? Tal cual se hizo en el sistema canónico. Sí, se tiene un K, que lo voy a llamar KC de K canónico, en este K canónico, ¿sí? Y para encontrar el K del sistema que no es canónico, es decir, un sistema original, ¿sí? Eso sería igual a un K canónico multiplicado por M. Esta M sería mi matriz de transformación, ¿sí? Matriz de transformación, ¿sí? Y esa matriz de transformación va a depender, ¿sí? De las matrices de controlabilidad, ¿sí? Entonces, recordemos que la controlabilidad pues, define si un sistema puede ser realimentado o no, es decir, si los estados están disponibles para que puedan ser controlados. Y entonces, para que un sistema sea controlable, pues la inversa de la matriz de controlabilidad debe existir, es decir, este valor pues debe ser diferente de 0, o más bien debe existir la inversa de la matriz de controlabilidad. Y recuerden pues que la controlabilidad era B, con el segundo término que tendríamos A por B, el tercer término A cuadrada por B, y así sucesivamente hasta AN-1 por B. Entonces esta matriz C debería existir su inversa para que el sistema tenga solución. Y en este caso pues asumimos que sí existe, ¿sí? Para poder establecer esta K para nuestro sistema original a partir de una K canónica, ¿sí? Entonces, ya con esto estableceríamos cómo encontrar la K para un sistema que no es canónico y podemos aquí establecer que los eigenvalores de un sistema que no es canónico deben ser igual a los polos o a los eigenvalores de un sistema canónico. Entonces, los dos deberían comportarse igual, ¿sí? Esto es lo que me dice esta ecuación, que los dos deberían comportarse igual en su ejecución ante una entrada cualesquiera. ¿Sí? Entonces la salida pues debería tener el mismo comportamiento en ambos sistemas. ¿Sí? Entonces para esto pues vamos a diseñar un controlador por realimentación de estados y un sistema masa resorte amortiguador con los siguientes polos deseados. Es decir, nuestros requerimientos pues se van a resumir en ese tipo de polos, donde podemos mirar que tenemos una parte real y la parte imaginaria, ¿sí? Pues que tenemos, es decir, el sistema va a oscilar un poco. Ya miraremos cuánto es que me permite oscilar estos requerimientos, ¿sí? Más bien, tomémoslo ahora como ejemplo, pues y luego ya en los cálculos iremos viendo de qué se trata estos polos.